El radio de mi barco captó un mensaje perdido en el tiempo. El mar tiene una forma muy particular de guardar secretos. A cientos de millas de la costa, donde la civilización es solo un recuerdo y el horizonte se funde con el abismo, las reglas de la lógica suelen romperse. El testimonio que están por escuchar hoy no proviene de un libro de ficción, sino del cuaderno de bitácora y la grabadora de un navegante que buscaba soledad y encontró algo que la ciencia prefiere ignorar. Imaginen estar en medio de la nada. El océano está en una calma absoluta. El motor de su embarcación es el único pulso de vida en kilómetros. Y de repente, la radio de banda lateral, un equipo diseñado para la comunicación técnica, cobra vida propia. Pero no recibe una señal meteorológica, ni el saludo de otro barco. Recibe un eco. Una voz cargada de un pánico real, visceral, una voz que pide ayuda desde unas coordenadas que, según el radar, están completamente vacías. ¿Qué haces cuando tu equipo de navegación te dice que estás solo, pero tus oídos te aseguran que a pocos metros de ti cientos de personas están luchando por su vida? El protagonista de este caso cometió el error de seguir esa señal. Navegó hacia la oscuridad buscando sobrevivientes, sin saber que lo que estaba cruzando no era una distancia en el mapa, sino una grieta en el tiempo. Lo que captó su grabadora esa noche es la prueba de que el pasado nunca muere realmente en el océano. A veces, simplemente se queda esperando a que alguien sintonice la frecuencia correcta. Llevo navegando casi 10 años. No soy un aficionado. Me dedico a la entrega de embarcaciones de recreo a través del Atlántico. Conozco los ruidos de mi barco, conozco el clima y sobre todo conozco mi equipo de comunicación. En el mar, la radio no es solo un aparato, es tu única conexión con la realidad. Pero lo que ocurrió esa noche del 12 de octubre me hizo cuestionar qué realidad era la que estaba sintonizando. Estaba en una zona de calma, a unas 200 millas de las Azores. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando el escáner de la radio se detuvo en una frecuencia que normalmente está muerta. Al principio era solo estática, pero entre el ruido empezó a filtrarse una voz. Era un hombre. Su tono era seco, profesional, pero con un temblor de pánico que no he podido olvidar. Decía: Aquí el carguero SS Aris. Tenemos una brecha en el casco. Solicitamos asistencia inmediata. Me quedé paralizado. El SS Aris no me sonaba de nada, pero busqué en mi base de datos digital de buques activos y no apareció ningún resultado. Pensé que era una transmisión de muy larga distancia que rebotaba en la atmósfera, algo que pasa a veces. Sin embargo, la señal era demasiado clara, demasiado presente. Pulsé el botón del micrófono y respondí: Aquí velero privado. Recibo su señal. ¿Cuál es su posición? La respuesta no tardó ni 3 segundos. El hombre me dictó unas coordenadas que estaban a apenas 8 millas de mi posición actual. Miré mi radar de largo alcance. La pantalla estaba limpia. No había ecos, ni otros barcos, ni boyas. Nada. La lógica me decía que apagara la radio y siguiera mi curso. Pero entonces la radio escupió algo más. Escuché el sonido de metal retorciéndose. Un estruendo tan profundo que lo sentí en las vibraciones del suelo de mi propia cabina. Y luego la voz del hombre de nuevo, gritando que El agua está helada y la niebla negra no nos deja ver los botes. Yo miré por mi ventana y lo único que vi fue una noche estrellada y un mar en absoluta paz. Hubo algo en su desesperación que me obligó a actuar. No podía ignorar un pedido de ayuda, aunque mi radar me dijera que estaba solo en el mundo. Giré el timón y puse el motor a toda marcha hacia esas coordenadas. Sabía que estaba navegando hacia el vacío, pero algo en esa frecuencia me estaba llamando, arrastrándome a un punto del mapa donde, según la historia, no debería estar ocurriendo nada. Llegué a las coordenadas exactas. Apagué el motor y me quedé a la deriva. Lo que vi fue la nada más absoluta. Miré por la borda, apunté mi linterna. Nada. Ni una mancha de aceite, ni un trozo de madera, ni una burbuja. El mar estaba muerto. Pero la radio seguía abierta. Y ahí fue cuando la voz cambió. Ya no era una señal desesperada pidiendo ayuda.
El tono del operador era de una calma que te destrozaba los nervios. Escuchaba su respiración agitada y el siseo constante de la estática de fondo. Entonces dijo las palabras que me hicieron soltar el micrófono. Ya no hay nada que hacer. El agua ha llegado a la cubierta superior. Esto es el final para nosotros. Me volví loco buscando. Empecé a dar vueltas en círculos con el barco. Encendí todas las luces. Gritaba por la radio preguntando dónde estaban. Pensé que mi radar estaba roto, que estaban justo ahí, ahogándose en la oscuridad y que yo no podía verlos. Pero no importaba cuánto buscara. El océano era una superficie de cristal negro. No había nadie. La señal se cortó de golpe tras ese mensaje. Me quedé en medio de la nada, temblando, convencido de que acababa de presenciar una tragedia y que, por alguna razón horrible, no había llegado a tiempo, o me había vuelto loco. Pasé el resto de la noche allí, esperando que la señal volviera, pero la frecuencia quedó muda. Entré en la oficina de la Capitanía de Puerto a las 6 de la mañana, todavía con el frío del mar en los huesos. El oficial de guardia me miró como si hubiera visto a un fantasma. Le dije que necesitaba reportar una señal de auxilio del SS Aris, que estaba en las coordenadas exactas y que el barco debió hundirse sin dejar rastro justo frente a mí. El oficial tecleó el nombre en el sistema y me dijo que no había ningún Aris registrado en las rutas activas del Atlántico Norte, ni hoy ni en los últimos 10 años. Otro oficial, un hombre mayor que parecía haber visto de todo, me escuchó en silencio mientras yo le explicaba que el SS Aris se había hundido en mis coordenadas y que no encontré sobrevivientes. El hombre se quitó las gafas y me miró con una mezcla de lástima y desconcierto. Me dijo, el único SS Aris que ha navegado estas aguas se perdió en el 74. No hubo sobrevivientes y nunca se encontró el casco. Estás reportando un naufragio que tiene 50 años de retraso. Sentí como si el suelo de la oficina se moviera. Salí de allí sin decir una palabra, con sus palabras martilleando en la cabeza. ¿Cómo era posible? Yo había escuchado la respiración de ese hombre. Había escuchado el siseo de su radio. No podía ser un error. Necesitaba pruebas de que no me estaba volviendo loco. Pasé el resto del día en el archivo histórico del puerto, buscando entre cajas de documentos que nadie había tocado en décadas. Finalmente, encontré el informe pericial del incidente del 12 de octubre de 1974. Al abrir la carpeta, una fotografía amarillenta del operador de radio cayó sobre la mesa. Era un hombre joven, con auriculares de baquelita y una sonrisa triste. Al leer la transcripción de sus últimos momentos, el aire se me escapó de los pulmones. Eran las mismas palabras, el mismo orden, la misma resignación. El agua ha llegado a la cubierta superior. Esto es el final. Lo que yo escuché en mi equipo digital no fue una señal de radio convencional, fue un desgarro en el tiempo. El Aris no estaba en el fondo esperando ser encontrado. Estaba atrapado en un bucle infinito en esas coordenadas, gritando su despedida, una y otra vez, para cualquiera que tuviera la mala suerte de sintonizar la frecuencia del pasado. En los archivos de la Marina Mercante existen decenas de reportes sobre señales fantasma o ecos de radio que no deberían existir. La ciencia oficial intenta explicarlo como propagación anómala de ondas de radio o rebotes en la ionosfera que pueden tardar décadas en regresar a la Tierra. Pero esa explicación no explica la sensación de pánico que invade a quienes cruzan esas coordenadas. Quizá el espacio y el tiempo no son tan sólidos como creemos. Quizá el océano, con su inmensidad y su aislamiento, funciona como un gigantesco condensador, capaz de almacenar eventos traumáticos y liberarlos cuando la atmósfera se calma lo suficiente. La próxima vez que naveguen en el silencio de la noche y su radio capte una voz extraña entre la estática, piensen 2 veces antes de responder. Podrían estar escuchando a alguien que ya no está ahí, o peor aún, alguien que está esperando que alguien del futuro lo guíe de vuelta a casa.
Suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Me gustaría leerla. Cerramos el expediente. Te dejo este otro video que podría interesarte. Hasta la próxima desclasificación.